Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos con mucho entusiasmo recibiendo al sociólogo, magíster Luis Pucher, presidente de la CONAPES, que es el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de niñas y adolescentes, sexual comercial, ¿verdad? De niños y adolescentes de nuestro país. Así que, bueno, estamos dándole la bienvenida a Luis. ¿Cómo te va, Luis? Buen día y bienvenido. Buenos días, Alejandro. Un gusto compartir la mañana con vos y con tu audiencia. Aunque para vos implique llover sobre mojado, y porque, bueno, yo creo que a veces a nosotros digo como colectivo, se nos va la mano con las siglas. Me gustaría que nos cuentes de qué hablamos cuando hablamos de CONAPES y en un enunciado, qué gran objetivo persigue, para ver si podemos pasar a los números, que en alguna medida se puede decir que son, no lo sé, desalentadores, tú dirás, dónde los paramos como sociedad, y en todo caso para encontrar unas posibles explicaciones de por qué nos sigue, uso deliberadamente la primera persona del plural, por qué nos sigue pasando lo que nos sigue pasando. Pero bueno, vayamos por partes. Primero, CONAPES. Bueno, APES es el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de la Niñez y Adolescencia, y este nombre tan largo es en realidad una instancia intersectorial donde se reúnen diversos ministerios, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación y Cultura, el Poder Judicial, la Fiscalía, el CODICEN, la Universidad de la República, la Oficina Internacional para las Migraciones, UNICEF, el Instituto Interamericano del Niño, y representantes de la Asociación Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil. Entonces, esta instancia intersectorial tiene como gran cometido generar un plan nacional quinquenal para abordar y combatir las expresiones de explotación sexual, comercial y trata que ocurren en el país. Y en ese sentido, bueno, se han dado a conocer algunos números, pocos días atrás, los tengo acá, los voy a compartir con el público, pero antes de llegar a esa etapa me gustaría conocer tu mirada acerca de ellos, tu adjetivación acerca de esos números que se dieron a conocer. Sí, lo que hemos aprendido, que si bien el número en sí puede llegar a ser un señuelo fascinante, y salimos corriendo todos atrás del número, ya explicarlo o intentar entenderlo es un asunto de alta complejidad vinculado a este problema en particular. Sí, perdón, a una brevísima interrupción, porque cuando se abordan estos temas, bueno, lo satisfactorio es que se aborden el tema, ¿no? Porque la invisibilidad ya sabemos que siempre conspira a favor de la desigualdad y la injusticia en cualquiera de sus formas. Pero en todo caso, yo celebro que estemos hablando de cosas que históricamente han pasado y de las que históricamente no hemos hablado. Ese yo ya lo encontraría como un punto a favor, pero el otro punto que es potencialmente en contra, y es que a veces ocurre, me parece que nos ocurre como comunidad, como sociedad, repito, quizás no solo en Uruguay, ya lo sabrás tú, Luis, es que de pronto aparece el número, aparece el enojo, la indignación, la sorpresa, y viene casi como un estallido de indignación colectiva catártica, que conforme termina la catarsis ya vuelve a pasar la rosca de igual manera, nos olvidamos, hasta el próximo año que llega el próximo informe. Sí, es como parte del mecanismo psicosocial. Me indigno frente a la noticia y esa indignación dura lo que dura la noticia y muchas veces cristaliza el accionar. Digamos, nos coloca en la posición del espectador, y el espectador no es simplemente aquel que mira, sino es aquel que mira y mientras está observando busca pretextos para no actuar. Esa es una de las conceptualizaciones que hay del espectador, que particularmente yo la sigo porque parte del problema también tiene que ver con la inacción de nosotros donde ocurre el problema. Este es un tema que ineludiblemente corresponde al Estado, corresponde a la sociedad civil, sobre todo al Estado, siempre. Déjame A la decirte, sociedad civil, pero también a las comunidades. a ver si está bien esto, corregime.
El INAU informó que este año se está trabajando en 494 casos, de los cuales 156 ocurrieron este mismo año. Esto como puntapié inicial. Entonces, 494 casos, 156 este año a propósito de explotación sexual de niños y adolescentes, presidente. Sí, los datos son correctos y tienen que ver con que, a diferencia de otras intervenciones que hace el Estado, las intervenciones sobre explotación sexual comercial tienen que abordar a un sujeto estragado, digamos, un niño, una niña, un adolescente que ha sido convertido en una mercancía. Y esta es la brutalidad de lo que hay que entender, ¿no? Uh-huh. Y es convertido en mercancía esa niña o ese niño en el marco de qué circunstancias y amparado bajo qué lógica. Pero, justo se cortó, Ale. No escuché bien. Esa circunstancia de la que vos hablás, ¿no? La niña, el niño convertido en mercancía, ¿no es cierto? Sí, las circunstancias si entendí bien la pregunta porque se cortó. El niño o niña es convertido en una mercancía por la actuación de dos factores. Por un lado, los factores estructurales que hacen a las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, y por otro, la de vivir en un sistema cultural, en un sistema de lenguaje que invisibiliza, justifica, contempla relaciones de poder que son violentas, sobre todo ejercidas por la masculinidad adulta, en cuanto a la concepción que se tiene de los niños, niñas y adolescentes, y su colocación en lo que es el mercado del sexo, que es una actividad que está reglamentada después de los 18 años en Uruguay. Bien. Cuando ocurre ¿cuáles son las herramientas que tiene el Estado uruguayo para tratar de abatir, disminuir, desestimular, reconvertir ese clima propicio para llegar a esta circunstancia de explotación sexual de niños y adolescentes? Porque parecen confluir en esta tragedia muchos complementarios y distintos actores, vectores, ¿no? Sí, sin duda, y ahí está también la complejidad del problema, ¿no? Pero, digamos, en primer lugar tenemos una normativa que está bastante adecuada y de acuerdo a lo que son los acuerdos internacionales. O sea, Uruguay en el sentido normativo, y que siempre se puede mejorar, sabiendo además que ninguna ley cambia por sí sola la realidad, y en ese sentido está bien. En territorio tenemos lo que son los centros de estudio y derivación de INAU, que son muchas veces quienes reciben las primeras denuncias o avisos de que estas situaciones están ocurriendo. Y en este sentido se despliega una serie de vectores que aproximan equipos técnicos a la situación, a efectos de ver también el grado en el cual o el trayecto que está recorriendo ese niño adolescente en situación de explotación. Entonces, están estos equipos en territorio. Contamos también con equipos itinerantes, que son equipos especializados, básicamente de Montevideo, de dos instituciones, como El Paso y Gurises Unidos, que recorren a lo largo y a lo ancho del país y trabajan junto a los equipos locales las primeras construcciones de una estrategia para ver la forma de atención, digamos, si esta atención puede ser vinculada a la comunidad y a la inserción en alguna institución preexistente, o si debe avanzarse sobre otras áreas del problema, como son, por ejemplo, las patologías de orden psiquiátrico o de orden físico, como pueden ser ajustes en lo que tiene que ver con
con el trauma complejo, digamos. Cómo esta situación de estar a la venta, de estar en alquiler, afecta a ese adolescente y lo convierte en otra cosa. Pero también es un área donde nos falta contar con dispositivos más especiales y especializados para poder dar cuenta de esta complejidad, que muchas veces la primera tarea tiene que ver con alejar al niño o niña adolescente de la red o de los proxenetas o de la situación de explotación, y que luego tiene que ver con esta idea de intentar reparar las condiciones de ese sujeto para que vuelva a pensar por sí mismo, para que vuelva a tener autonomía. Para que... Sí, termina, por favor. ¿Te escucho? ¿Cómo se produce esa primera conexión? ¿Perdón? ¿Cómo se produce esa primera conexión entre el niño, la niña y el abuso, ¿verdad? Propiamente dicha, la explotación, la explotación sexual? ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el embrión de todo eso? Porque después quiero que hablemos del público que consume ese servicio, ¿verdad? ¿En qué medida lo consume también? No a pesar de que se tratan de niñas o niños o adolescentes, sino porque justamente son niños, niñas o adolescentes. Me parece que es un tema que también debemos debatir. Y en definitiva, ¿cómo hacemos para prevenir esta situación? Te tiré tres en una. ¿Cuál es la peripecia para que una niña sea explotada sexualmente o un niño lo sea, o adolescente? Muy buena pregunta. Me voy a levantar a cerrar la puerta porque hay mucho ruido exterior, e intento Dale, contestar. sí, claro. Está muy bien. Bueno, estamos conversando con el presidente de CONAPES, que acaba de cerrar la puerta con una maestría sorprendente. Se agradece. No es la motricidad mi principal cualidad. Pero, digamos, tenemos estos dos elementos estructurales fuertes, ¿no? Por un lado, condiciones socioeconómicas que estructuran vulnerabilidades desde ese punto de vista. Por otro lado, otra estructura cultural jugando fuerte. Y por otro lado, tenemos, y que es una característica de estos tiempos, el accionar de las redes y las tecnologías de la información y la comunicación. Y esto ha sido un cambio cualitativo, digamos, en cuanto al enganche de niñas y adolescentes. Y digo niñas y adolescentes no porque no haya varones, sino porque es la población prevalente. Que se ha corrido al espacio virtual estas formas de enganchar o de conectar a adolescentes en situación de interseccionalidades, de vulnerabilidad, para atraerlas a este mercado del sexo. Y ahí hay muchos actores que están promoviendo esta situación. Y ahí te encontrás desde familiares directos, hasta vecinos o terceros que encuentran en el cuerpo de esa niña o adolescente una oportunidad económica y poder lucrar de la venta o alquiler de ese cuerpo. Entonces, por un lado, estas vulnerabilidades básicas, y por otro lado, este accionar de algunos actores del mundo adulto que en base a esa fragilidad preexistente actúan sobre ella para convertirla en un negocio. Bien. ¿Y qué pasa con no sé exactamente cuál es el término más adecuado, qué pasa con el público que consume ese servicio que incluye la explotación sexual? Bueno, acá no estaríamos frente a un público, estaríamos frente a delincuentes. Bueno, la explotación sexual. Ya que lo decís así, era la primera palabra que vino a mi cerebro y traté de darle... Es más, creo que advertiste que dije, no sé si es la palabra más adecuada. ¿Qué pasa con los delincuentes que consumen ese servicio que incluye se agradece el esfuerzo porque ha sido trabajo de casi 10 años a intentar hablar correctamente sobre esto.
y dejar de decir que son las adolescentes las que se prostituyen, o hablar de prostitución infantil, y tampoco digamos, hemos tenido que cambiar nosotros nuestro lenguaje. Nosotros hablábamos del cliente, ¿no? Empezamos a hablar de cliente, pero el cliente es el que va y compra una bicicleta, o el que va y compra un cajón de naranja. Acá estamos frente a una persona, un ciudadano que está cometiendo un delito, por lo tanto es un delincuente. Pero hay un grupo, digamos, de ciudadanos que cometen este delito en estos marcos cultural. Digamos, el pagar por sexo en nuestra cultura no es mal visto, sino que muchas veces, y más en gente de mi generación, era hasta necesario, ¿no? La existencia del prostíbulo, todo el tema de la iniciación. En otros lugares, en otras culturas, para iniciarse como hombre hay que ir, matar un gorila y traer la cabeza. En el Uruguay es bastante más sencillo, por lo menos en términos aparentes, y tiene que ver con jugar al fútbol rápidamente, empezar a consumir alcohol, empezar a consumir todas las drogas legales, pelearte a la salida de los bailes y demostrar que sos macho. Y entre ellas está la iniciación temprana en las artes del sexo, muchas veces acompañado por tu viejo, o por, Claro. O por amigos más grandes. En mi época era así. Y esa cultura ha persistido, y juega como un antecedente protector de situaciones de explotación, que son de carácter distinto en esencia y en la práctica. Como ya te decía, la prostitución adulta en Uruguay está reglamentada a partir de los 18 años. De ahí para abajo es delito, ahí no existe el consentimiento en el doble sentido. Jurídicamente, un niño o adolescente no puede consentir su explotación, jurídicamente no es válido, no tiene validez, y humanamente tampoco, porque consentir es sentir con el otro, y nada más lejos que sentir con el otro que una relación que está mediada por el dinero, por el pago, o por algún tipo de beneficio, que a veces en las situaciones de las que parten las gurisas, ese beneficio puede ser un espacio para dormir, o un espacio de protección. Entonces, cómo estas cuestiones que en principio podrían ser positivas, después se convierten en los mitos de, bueno, yo no la estoy explotando, yo la estoy ayudando, si yo la dejé a dormir en mi casa y no tenía dónde dormir. Es explotación igual. Claro. O parecía mayor. Amigo, no te pueden parecer mayor porque tiene 13 años. Sí, bueno, pero ahora tiene un lomo bárbaro, que no sé qué, mirá cómo se viste. Invirtiendo la responsabilidad en la situación de explotación, colocándola en la adolescente. Y esto, digamos, matriza espacios de continuidad y de reproducción del problema. Luis, en las antípodas de querer justificarlo desde el lugar negacionista o con la tentación de usar como argumento el toda la vida ocurrió, más bien que por definición filosófica, ética y ideológica, si hay un argumento que detesto es toda la vida ocurrió, porque estamos acá en el mundo para cambiar lo que toda la vida ocurrió. Esa es la cualidad que tenemos los humanos, ¿verdad? Aún así, yo creo que nos debemos una explicación. No estoy hablando ni siquiera del Uruguay, estoy hablando de la humanidad, y en particular de los varones, y de los varones grandes de edad. ¿Dónde podríamos rastrear la necesidad de tener sexo con una adolescente casi niña o una niña casi adolescente? Ni hablemos, además, cuando se trata claramente de niños, incluso de niños muy pequeños, casi bebés. Es decir, ¿a dónde hay que rascar desde la perspectiva de la construcción humana para que no sea solo la firme, exigente y efectiva, yo estoy detrás de esa línea, herramienta punitiva, la que le dé respuesta solo únicamente? Porque a ese lo metes en cana, pero después viene otro y así entramos en esa rosca. Además de la desigualdad que provoca que una niña sea capaz de tener sexo para poder dormir sin frío esa noche, ¿no? En fin, lo primero, ¿dónde estamos parados como humanidad? Yo sé que esto excede muy mucho tu rol, pero como estás en estos temas, lo siento, te lo tengo que preguntar. Sí, la pregunta es muy buena y muy larga.
Voy a intentar una respuesta. Hay un aspecto histórico, y es que el patriarcado ha acompañado el desarrollo de la humanidad, y en ese sentido, digamos, la apropiación del pater families, de la vida, de los hijos, de los esclavos, ha continuado incluso con los cambios en los modos de producción. Digamos, ha acompañado a la humanidad. O sea, hay un espacio de dominación que ha supervivido más que los estados, más que los gobiernos, más que los modos de producción, y que ha acompañado formas de dominación desde el origen. Después, desde el punto de vista más psicológico, social, si querés, yo intento explicarlo desde la construcción del principio de placer. Cuando el principio de placer se superpone, actúa y subyuga el principio de realidad, hay, digamos, esta comisión de actos que solo persiguen el placer, sin tomar en cuenta que lo que tengo enfrente es un niño, que hay una ley que me lo prohíbe, que hay un espacio donde estas prácticas pueden ser condenadas, pero es más fuerte ese principio de placer, ese principio de deseo. Y el deseo no tiene que ver necesariamente con el deseo del acto sexual, sino con el deseo de dominación. Bien. ¿Qué pasa con las víctimas, presidente? Es decir, ¿qué hace el Estado? ¿Qué herramientas pone a disposición de las víctimas, de su familia? Y cuando digo familia, subrayo para que me hagas una observación, porque muchas veces las familias o el contexto familiar más cercano terminan siendo la facilitadora, ¿verdad?, del acontecimiento. Entonces luce claramente como una potencial contradicción. ¿Cómo vamos a fortalecer la familia si fue la familia la que facilitó, permitió? No hablo de los casos de los abusos cometidos en la interna de la familia. Justo se me cortó en la pregunta. Te decía, ¿cuáles son las herramientas que plantea el Estado para con las víctimas? ¿Y en qué medida la familia empieza a jugar un rol, aún un rol contradictorio, teniendo en cuenta que a veces la familia es la facilitadora del delito, ¿no?, de la tragedia? Sí, el Estado, y esto se engancha con lo que te decía al principio, que cuenta con un marco normativo que es bastante decente para el abordaje del problema. Cuenta, por ejemplo, con la Fiscalía Nacional de la Nación, con una unidad de víctimas y testigos, que es un instituto nuevo, que protege, asesora, acompaña, digamos, todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia de víctimas y testigos, y ahí se incluye a la familia, que es un instituto nuevo, que está funcionando y que entendemos que debería ser reforzado, aunque entendemos que es también un salto en calidad respecto a la atención de víctimas. Claro. Por otro lado, los dispositivos con los que contamos en el Instituto Nacional del Interior y todo el sistema de convenios, que dan algún tipo de respuesta. Pero para nosotros es necesario también contar con dispositivos más fuertes y que estén en todo el país. Y ahí hay una apuesta en el actual periodo de contar con un servicio especializado. Ya está diseñado, estamos ahora en las etapas de negociación, pero que será un resorte más en el necesario dispositivo sistémico que debemos tener para poder abordar los casos a lo largo y a lo ancho de todo el país con la misma calidad de atención. Y después, en el tema de la familia, siempre es muy complicado, porque nosotros tenemos muchas veces en la cabeza la familia ideal, papá, mamá, los nenes, y eso ya hace tiempo que dejó de existir. Ese formato de familia tipo ideal, en la realidad nos dice que no existe más o existe muy poco, y que lo que hay son distintos tipos de familia, distintos tipos de arreglo familiar. Y en esos arreglos familiares muchas veces está la utilización de los miembros más frágiles de ese arreglo familiar para obtener algún lucro.
no deja esto de ser terrible también para la víctima, porque ese imaginario construido frente a la familia como un espacio de protección, como un espacio de cuidado, se convierte en un espacio de explotación. Entonces, es en muchos casos una constante. Digamos, entre los ofensores a la ley, muchas veces tenemos a que el propio nucleamiento de origen es parte de la explotación y es parte de los aspectos que hay que identificar rápidamente cuando estamos frente a la presunción de que hay una situación de explotación. Lo mismo para encontrar referentes adultos que sean positivos para ese niño, niña o adolescente, para que permita su atención del problema en contacto con la comunidad, sin llegar necesariamente a la institucionalización. En otros casos hay que ir a la institucionalización pura y dura, porque los niveles de consumos, adicciones, aspectos que tienen que ver con la psiquis, producto del daño que genera la explotación, necesitan otro tipo de atención. Y bien, también lo que tiene que ver con la persecución del delito, ¿no? Cómo se construye la prueba para que realmente el acceso a la justicia garantice que no hay espacios de impunidad, que todo aquel que viola esta ley sufra las consecuencias que la ley prescribe para ella, ¿no? Bien, sí, luce oportuno este comentario en el marco de la Operación Océano, ¿no? Que hace tanto rato está iba a decir, en el medio de la atención pública. Yo tengo dudas acerca si está en el medio. A mí me da la sensación que está más que como un desestímulo para los perpetradores del delito, como un desestímulo para quienes quieran hacer denuncias al respecto, ¿no? Pero bueno, en fin, esta es una imagen que tengo nada más como ciudadano. Di, por favor, adelante. No, la Operación Océano es sin duda uno de los casos más sonados en la prensa. Esto lo hemos estudiado y durante el año siguiente a la comunicación del hecho, te diría que, después te lo digo bien porque tengo exactamente el peso de las comunicaciones en torno a la explotación sexual comercial, llevó casi el 70% de las comunicaciones, entrevistas, comentarios, artículos, libros, que Impacto en cuanto a comunicación generó. Pero también, digamos, materializó ese corrimiento de las tecnologías de la información y la comunicación como el espacio prevalente para ese primer enganche. Bien. Y también, digamos, la identificación de que el espacio virtual, por un lado, tiene esas áreas de excepción, porque hay espacios de las aplicaciones a los que la ley parece no llega, y por otro lado, saber que este espacio también deja huellas, porque muchas veces el tema de la construcción de la prueba pasaba por el careo entre la víctima y el victimario, en situaciones desiguales, en espacios no cuidados, sobre todo para la víctima. A eso me refería. Pero ahora hay huellas, hay registro de los diálogos. Exacto. Hay huellas, hay registro de los diálogos. Hay un camino que se puede seguir más allá de la palabra que diga el victimario y poder desalojar los mitos que Viera y su equipo han hecho un trabajo muy pesado, que también, digamos, la jueza ha tenido un accionar, a mi humilde entender, impecable, y que más allá de los movimientos, hay un equipo de gente vinculada tanto a Fiscalía como a la Justicia que está trabajando
a intensidad y la profundidad necesaria que el problema necesita, que el problema precisa, porque, digamos, así como fue un paradigma en la explosión de la comunicación, también lo será el resultado. Te despido, me queda solo 20 segundos, usad esos 20, 15 para informar al público qué debe hacer cuando percibe o sabe o conoce de una circunstancia que pueda incluir explotación sexual de niñas, niños, adolescentes. Bueno, hay una línea de información anónima, 0800 50 50 o el 100, donde la persona puede comunicarse y alertar, digamos, al Instituto de Niño y Adolescente del Uruguay, que hay una situación de presunción de explotación. También todas las oficinas de INAU en el país, las fiscalías, el Ministerio del Interior, las policlínicas barriales, los centros de ACE, o sea, digamos, hay un espacio donde puede informarse de la presunción, y que si no tienen la respuesta allí, porque a veces también la respuesta es bastante heterogénea, sí saben a quién derivarlo para obtener una mejor información, y en los casos de mucha gravedad, directamente que comience a actuar la justicia. A Luis Pucher, el presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. Gracias por el tiempo y seguramente la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Un abrazo, Alejandro, un saludo a la audiencia y ojalá el verano nos encuentre en temas más felices.